¿Cuáles han sido los últimos datos que observan, que alertan que la situación de los migrantes en general, y en especial en el tema de la pandemia actual, se ha visto perjudicado? ¿Qué podemos comentar sobre eso? Muchísimas gracias por esa pregunta. Realmente es un tema relevante. Nosotros en este momento creo que en general las agencias que conformamos la plataforma R4B, la respuesta frente a la migración venezolana, creo que estamos conscientes de un fenómeno preocupante que ha sido el impacto de la pandemia, no solamente en los temas de la garantía de derechos en términos generales de la población migrante, del acceso a bienes y servicios, de la posibilidad de mejorar las condiciones migratorias en las que han tenido que salir desde su país de origen o desde otros puntos de tránsito o que han estado de una manera temporal en algunos puntos, sino adicionalmente porque han generado un impacto sumamente considerable en las dinámicas relacionadas con la trata de personas en la región. Y esto tiene que ver con el cambio que ha habido en materia de estrategias por parte de los tratantes para cometer el delito de trata de personas apoyándose o aprovechándose las condiciones generadas precisamente por las medidas de restricción o las medidas de contención de la pandemia. Y me explico un poco con algunos puntos claves, precisamente extraídos de un documento que nuestra oficina publicó a principios de este año, que tiene que ver con la COVID y la trata de personas, en donde se evidencian como, por ejemplo, el hecho de generar medidas restrictivas, por ejemplo, impactan no solamente en la ocurrencia del delito mismo a nivel fronterizo o transfronterizo, es decir, el cierre de las fronteras genera también unos pasos, y creo que mi colega Joel podrá hablar desde el enfoque migratorio cómo realmente estas restricciones y securitización de las fronteras puede elevar unos riesgos no solamente de trata, sino de tráfico, sino adicionalmente porque en esos contextos de irregularidad se incrementan factores de vulnerabilidad en cuanto a, por ejemplo, la informalidad laboral, las condiciones de vulnerabilidad de desprotección y acceso a derechos, que al agravarse esos factores de vulnerabilidad llevan a que la población migrante esté más expuesta y propensa a aceptar condiciones y factores de riesgo asociados a la trata de personas. Es decir, si ya de por sí en condiciones de irregular, prepandemia o fuera de una pandemia, ya existía en el contexto migratorio por la situación irregular, el agravamiento y la exacerbación de las vulnerabilidades, de la informalidad, de la crisis socioeconómica causadas por la pandemia y por las medidas adoptadas en la pandemia, pues sin duda alguna también impactaron y agravaron y exacerbaron y agudizaron las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la población migrante en la región de América Latina y el Caribe. Esto tiene un significado tan fuertes en materia de trata de personas, porque a mayor situación de vulnerabilidad, mayor propensión de las personas en situación de riesgo de aceptar escenarios riesgosos, precisamente por los factores individuales y estructurales que vienen acompañados en su condición migratoria. Entonces, cuando hablamos de un migrante que se encuentra en una situación irregular, que tiene una precarización de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de las condiciones laborales, son escenarios que generan mayor desespero e empujan a que estas personas acepten con mayor facilidad unas propuestas, unas ofertas laborales fraudulentas, unas condiciones infrahumanas y más precarizadas, donde suelen ser explotados y explotadas en múltiples formas, no solamente en la explotación sexual. Pero adicionalmente, y para no extenderme más y permitir otro diálogo y escuchar a mi colega Joel, es cómo además la, las restricciones al interior de las mismas ciudades, en donde se cierran establecimientos, generaron también un confinamiento y una mayor clandestinidad de la industria y del sector nocturno. Esto implica que sin duda alguna, si ya de por sí en situaciones de explotación prepandemia o fuera de pandemia la población ya estaba en una situación de clandestinidad, los factores de confinamiento, las medidas de confinamiento elevaron la clandestinidad de la ocurrencia del delito,
llevando a un mayor aislamiento de las víctimas y generando una mayor barrera para la denuncia y el acceso a bienes y servicios en los distintos países donde estaban ocurriendo estas medidas y en algunos aún siguen ocurriendo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Juan y Ariel, por la invitación y esta oportunidad, y qué gusto poder compartir con Gilberto este espacio, ¿no? Profesional que vienen haciendo un trabajo muy valioso y con quien de hecho OIM y UNODC y OIM venimos trabajando de la mano en el Perú en base a una hoja de ruta conjunta que hemos desarrollado, ¿no? Reconociendo los desafíos que tenemos enfrente. Bueno, creo que lo que ha mencionado Gilberto es clarísimo. Yo quisiera complementar un poco desde, como bien precisaba él, desde la mirada del fenómeno migratorio, ¿no? Creo que hay que considerar algunos factores para poner en contexto el escenario que se está viviendo hoy en día. Primero, considerar que los desarrollos políticos y socioeconómicos que se viven en Venezuela ha generado la salida de millones de personas hacia países vecinos y de otras regiones. Estamos hablando de alrededor de 5.6 millones de refugiados de Venezuela desplazados en todo el mundo, de los cuales 4.6 millones aproximadamente, es decir, un poquito más del 80% de los venezolanos en el exterior están en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso es una situación sin precedentes para la región respecto a gestionar un desplazamiento en situación de mucha precariedad y asegurar pues condiciones de vida adecuadas y la protección a estas personas que lo requieren, ¿no? Ahí es importante anotar que de estudios que se han venido desarrollando en la plataforma de respuesta a Venezuela, en el Perú está el GTRM, el Grupo de Refugiados Inmigrantes, la mayoría de venezolanos en la región no tiene perspectivas de retorno en el cotidiano, ¿no? Y es un factor a tomar. Hay que pensar ahí que el Perú es el segundo país de acogida más importante en la región, con alrededor de 1.2 millones de refugiados inmigrantes venezolanos después de Colombia. Junto a ello, creo que es importante mencionar el impacto del COVID en el fenómeno migratorio, en particular en esta población, ¿no? Sabemos que los gobiernos de la región, todos, ¿no? De una u otra manera han tomado medidas y han impuesto restricciones de movilidad, como el cierre de fronteras, la incorporación de requisitos de entrada al territorio, la interrupción también de rutas aéreas, ¿no? Entre otras medidas como parte de la estrategia de mitigar la expansión del COVID-19, ¿no? Esto es importante mirarlo también desde la perspectiva y el impacto que tiene en el proceso de movilidad humana de refugiados e inmigrantes, pues lo que hemos visto en este año y medio, un poco más de año y medio de pandemia, es que a pesar de todas estas medidas, la población venezolana continúa desplazándose en la región, realizando viajes muy riesgosos, utilizando una variedad de rutas, medios de transporte, viajes, lo que genera pues definitivamente una serie de riesgos importantes, ¿no? Entonces es importante ahí anotar que las medidas de cierre de fronteras en particular han tenido un impacto negativo en la capacidad de los migrantes y refugiados para mantener sus medios de vida y, como bien decía Gilberto, el acceso a bienes y servicios básicos, ¿no? Y esta migración, este desplazamiento se da en condiciones precarias. Y sabemos que la población venezolana transita por la región, cruza múltiples fronteras, no cuenta con en muchos casos recursos para poder sostenerse y llevar a cabo los desplazamientos de cientos de kilómetros que se dan en la región, y eso los expone y los hace vulnerables a una serie de riesgos de protección que están presentes, ¿no? La plataforma regional ha levantado información, por ejemplo, de que hay cada vez más personas varadas en áreas remotas. Aquí lo hemos visto, por ejemplo, en zonas de frontera entre Perú y Chile, en la frontera norte también de Perú con el Ecuador, reportes de muertes y o desapariciones de migrantes o refugiados, ¿no? Y otras preocupaciones de protección que se asocian
a, por ejemplo, la falta de estatus regular o una calidad migratoria regular en los países en donde están siendo acogidos los refugiados inmigrantes, con las consecuencias que eso tiene en términos de acceso a derechos, acceso a servicios básicos, ¿no? En muchos países también se han suspendido o restringido por determinados momentos el acceso a documentación, ¿no? Los sistemas de solicitud de la condición de refugiado, incluso los trámites migratorios que se han visto, digamos, suspendidos o alterados por el desarrollo de la pandemia, ¿no? También hemos visto consideraciones complejas como retornos, incidentes de deportaciones, incidentes de detención, discriminación, xenofobia, una sustantiva presencia de la población refugiada inmigrante en el sector informal, ¿no? En los diversos países de la región, la falta de acceso a servicios básicos, como habíamos visto, algo que ha sido muy serio y grave también durante la pandemia es la alta tasa de desalojos, ¿no? Y un marcado aumento de población refugiada inmigrante sin hogar, ¿no? Entonces, todo eso configura un escenario sumamente riesgoso, ¿no? Donde al existir más riesgos de violencia, abuso y explotación, aquí hablamos de violencia basada en género, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? La violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todo esto configura que la población refugiada inmigrante de forma general y en particular determinados grupos dentro de esta población, ¿no? Enfrenten de forma desproporcionada riesgos a estos fenómenos. Encontramos, por ejemplo, cada vez más niños, niñas y adolescentes, en particular los no acompañados en riesgo de separación, que llegan al territorio y que definitivamente pues, enfrentan riesgos a situaciones de violencia y explotación, las sobrevivientes de violencia basada en género, ¿no? O como bien decíamos, los riesgos a la trata y tráfico, ¿no? Entonces, creo que ese es un contexto importante a tomar en cuenta, ¿no? Y en concreto, si hablamos un poco de Perú y de la situación migratoria, la información que nosotros manejamos sobre el impacto de la pandemia, es que hay que considerar que Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, ¿no? Y eso también tiene un efecto a nivel socioeconómico, ¿no? Y a nivel de derechos humanos. Y que las medidas de aislamiento, como bien decíamos, han tenido el impacto particular en estos grupos, ¿no? Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial hablaba sobre el impacto del COVID en la población refugiada e inmigrante en Perú, que la tasa de pobreza aumentó dramáticamente del 18 al 59% debido a la crisis sanitaria, ¿no? Y esto es porque los refugiados e inmigrantes están, de alguna manera, sobrerepresentados en los sectores más impactados, ¿no? También se ha reportado la pérdida de medios de vida, y como decíamos, dificultades para subsistir, ¿no? Alimentación, vivienda y salud. Y quisiera así hacer una mención al tema específico de las medidas de contención, ¿no? Por el cierre de fronteras terrestres, en particular en Perú, desde el marzo del 2020, que lo que se ha visto como un efecto de estas medidas es el incremento de entrada a través de cruces irregulares y el aumento de las situaciones de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Por ejemplo, reportes de monitoreo que nosotros hemos realizado y diversas agencias de la plataforma permiten, sin tener una cifra oficial, permiten estimar, ¿no? A que alrededor del 70-80% de las personas que han ingresado, venezolanas que han ingresado al país, lo han hecho realizando pagos a traficantes en la frontera, ¿no? Estamos hablando de un número importante, que eso los expone no solo a los riesgos del ingreso irregular a una frontera a través de traficantes, sino a las violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir en ese proceso, ¿no? Y que a los que muchas veces los traficantes y los actores que participan de estos fenómenos les exponen. Entonces, esto ha sido particularmente perjudicial para esta población. Como bien decía Gilberto, hay una adaptación de las redes delictivas a identificar y a lograr ubicar, ¿no? A los grupos más vulnerables y sobre ellos actuar y sobre ellos desplegar sus mecanismos de captación con fines de explotación. Y a eso hay que sumarle también que el Estado ha tenido capacidad, el Estado peruano en particular ha tenido capacidad limitada
durante buena parte de la pandemia para llevar a cabo operativos, para identificar víctimas, para recoger denuncias, para brindar asistencia y protección. Creo que hay una serie de elementos que nos permiten entender cómo es que el fenómeno de la trata, en particular frente a la población refugiada de migrantes, se constituye cada vez más como un problema de gran magnitud y que requiere definitivamente una atención inmediata, integral intersectorial. ¿Cómo han identificado este tipo de dificultades, de problemas para la búsqueda, especialmente de aquellos migrantes que de manera forzosa ingresan a este circuito, a este flujo de trata de personas, especialmente en esta última época donde ya las fronteras se han criminalizado? ¿Qué pueden comentar de eso? Y un poco para allá también enlazarlo a la tercera pregunta, ¿cómo observan el trabajo del Estado peruano? Ya lo han comentado un poco, en especial en dos puntos, ¿no? Identificación de víctimas y búsqueda también de personas que ya han desaparecido producto de la trata, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que, y me uno también a todo el análisis que Joel acaba de hacer, creo que efectivamente tenemos una serie de retos y unas complejidades que realmente preocupan a los distintos actores que trabajamos frente a la trata de personas. Y frente a la segunda pregunta sobre realmente la respuesta del Estado peruano, yo creo que esa preocupación que también tenemos desde las agencias de cooperación internacional, desde la comunidad internacional en sí por la situación y desde la sociedad civil, creo que la han sabido recoger las autoridades. En este momento reconocemos un gobierno, una institucionalidad en el Perú que está dando una respuesta no solamente multisectorial, sino adicionalmente desde un punto de vista de cada una de las estrategias que se están emprendiendo. Hay una política pública aprobada a nivel nacional, existe una actualización de un protocolo multisectorial, existe un trabajo de manera cercana entre distintas autoridades, como por ejemplo la Defensoría, como el Ministerio Público, junto con la cooperación internacional, que permite realmente dar una respuesta, como lo decía ahora, de manera multisectorial, articulada y coordinada. Porque los errores que se han cometido en el pasado, no estoy hablando concretamente del Perú, pero desde la experiencia que conocemos, es que los esfuerzos aislados terminan generando impactos aislados y no significativos en la lucha contra la trata de personas, más aún cuando estamos enfrentando no una coyuntura, pero sí una confluencia de elementos sumamente agravantes de la situación y el riesgo de trata de personas, como los hemos mencionado con él, son los impactos de la COVID-19 en todas sus dimensiones, sociales, económicas, en general, pero adicionalmente en un contexto de un flujo migratorio masivo e irregular, donde este flujo además no tiende a disminuir, sino que su misma dimensión está totalmente variando con fenómenos pendulares, fenómenos de retorno, fenómenos migratorios en flujos mixtos. Entonces, frente a esta confluencia de factores, sin duda alguna, los retos suben y la respuesta merece ser articulada y coordinada entre los diferentes sectores que trabajamos el tema, pero el principal obligado, obviamente, es la institucionalidad. A partir de la respuesta del Estado es donde se tiene que dar una respuesta realmente coordinada. Y en ese sentido, la institucionalidad en el Perú ha dado unos pasos bastante significativos. Tenemos un ministerio público comprometido que está trabajando de la mano con la comunidad internacional a nivel regional. Tenemos una instancia a nivel regional donde el ministerio público trabaja de manera activa, que es la Red Iberoamericana de Fiscalías especializadas contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, donde el Perú hace parte de esta instancia. Tenemos, como lo mencionaba ahora, una política pública donde además junto con OIM hemos venido trabajando para hacer de esta política pública facilitar el acceso de todos los actores e instancias y en todos los niveles poder llegar a esta política pública que hemos llamado Volver Amigable, este documento que goza de más de 400 páginas. Estamos hablando de un protocolo multisectorial que estamos convirtiendo en un proceso realmente de flujos, en donde para cualquier autoridad que haga parte o esté obligada dentro de este protocolo, sepa cuál es su acción, su rol y hacia dónde dirigir su acción para la siguiente instancia o el siguiente obligado. Entonces, sí hay una respuesta. Lo que pasa, y esto creo que Joel podrá coincidir conmigo, es que es tan grande el reto
que a veces los esfuerzos que hacemos, incluyendo la institucionalidad, la comunidad internacional y la sociedad civil, pues a veces parecen diluidos frente a la magnitud de un problema que no solamente involucra a redes criminales de carácter transnacional, a tratantes oportunistas, que son aquellos que trabajan de manera aislada, la vulnerabilidad de cada una de las víctimas que se pueden encontrar, en este caso migrantes en situación irregular, sino adicionalmente que nos estamos enfrentando a un fenómeno complejo, cambiante, que lo permea todos estos factores que hemos ido mencionando, y que sin duda alguna, que es lo más grave de la trata de personas, de la dimensión de la trata de personas, es el impacto en mujeres, niñas, niños, hombres, adolescentes, en su vida, tanto en la víctima directa como en las víctimas indirectas. Entonces, la complejidad requiere de acciones articuladas, constantes, y que es hacia donde debemos apuntar y estamos apuntando junto con la institucionalidad en el Perú, de la mano con otras agencias como OIM, la OIT, con quienes estamos así haciendo un trabajo frontal de acompañamiento. Sí, Gilberto, gracias. Bueno, coincido con lo que menciona, ¿no? Creo que hay varios desafíos y recojo en particular que actualmente cuando hablamos de automáticamente tenemos estas relaciones que se nos vienen a la de lo que es una víctima, de lo que es una situación de trata, pero creo que Gilberto lo ha notado muy bien, ¿no? en su intervención, que es el problema de la trata va mucho más allá del acto en sí, de la persona, del acto en sí, del traslado. Finalmente es una manifestación de situaciones de desigualdad estructural, de situaciones en donde hay sectores de la población que enfrentan dificultades o obstáculos para poder satisfacer necesidades, grupos de la población documentados, son esos factores que subyacen y que facilitan que el fenómeno de la trata se desarrolle con más o menos facilidad, con más o menos libertad, por decirlo de alguna manera, en distintos espacios físicos, espacios virtuales, afectando a diversos grupos de la población, ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito en particular, con respecto a la población refugiada inmigrante, una serie de elementos que creo que están de la trata. Uno es el tema, Gilberto, que el escenario que enfrentan las personas refugiadas inmigrantes para integrarse, para instalar dentro del país, es complejo en la medida que muchos de ellos, y sobre todo aquellos que han ingresado durante el periodo de cierre de fronteras, lo han hecho de manera irregular, no cuentan con la documentación, con los permisos regulares de residencia, incluso si hablamos de más del aproximadamente medio millón de solicitantes de la condición de refugiado que existen también en el Perú, encontramos que la falta de documentación es un obstáculo y crea barreras para acceder a un trabajo decente, para acceder a medios de vida dignos, ¿no? Y no coloca a las personas en situación de riesgo, explotación, abuso. Finalmente, las personas en muchos casos tienen que recurrir a comportamientos de riesgo para poder subsistir, es decir, tener mecanismos de supervivencia que los pueden llevar a situaciones de explotación, trata, explotación en el ámbito sexual, en el ámbito laboral, entre otros, ¿no? Entonces, creo que ese escenario preocupante, y ahí hay un esfuerzo muy del Estado de procesos de regularización migratoria, a la documentación y poder tener por lo menos este piso mínimo, ¿no? Esta protección mínima, este derecho a la identidad, a tener un documento, ¿no? Que asegure por lo menos un punto de partida en términos de acceso a otros derechos y servicios, ¿no? Entonces eso creo que es un factor importante.
Y creo que con respecto a la respuesta del Estado, coincido con Gilberto, el problema es grande, y el problema era grande antes de la pandemia, y el problema era grande antes de la llegada de la población migrante y refugiada venezolana al Perú. Es decir, Perú tenía una dinámica de trata compleja, asociada a, por un lado, actividades ilícitas, informales, ¿no? O sea, la tala, la minería, el narcotráfico, entre otros fenómenos, una dimensión de trata de carácter más quizás monosubjetiva, ¿no? Como lo denominan algunos académicos, ¿no? Es decir, esta participación única o en redes precarias, como la trata común del país, ¿no? Entonces ha ido desarrollarse a partir de las oportunidades delictivas que se han creado, ¿no? Y esas oportunidades delictivas se crean definitivamente cuando hay una llegada de población en una situación de precariedad, ¿no? Que se concentra también en determinadas zonas y sobre la cual también hay una serie de estigmas. Por ejemplo, si hablamos de las mujeres venezolanas, hay ideas asociadas a su sexualidad, ¿no? A la forma como se puede capitalizar esa representación de la generación de ingresos para terceros, es decir, la explotación, ¿no? En el trabajo, en la explotación sexual o en otros ámbitos. Y definitivamente eso pues constituye una serie de riesgos particulares, ¿no? También ahí creo que es importante anotar la situación de niños, niñas y adolescentes, en particular, no solo refugiados inmigrantes, pero creo que en particular en este sector de la población que, como el común de los niños, niñas y adolescentes, han visto restringido su acceso a las escuelas, ¿no? Las escuelas en muchos casos constituyen redes de protección y cuidado, también alternativas a los hogares, o incluso permiten identificar situaciones de violencia, abusos que se pueden dar en los hogares o en los entornos cercanos, ¿no? Y ante la ausencia de estos espacios y la presencia constante de los chicos y las chicas en redes sociales, en el internet, pues encontramos nuevas figuras o figuras que se han ido fortaleciendo de captación o explotación en línea, incluso como parte de las dinámicas que se han ido desarrollando a la trata, ¿no? Y ahí creo que Gilberto con UNODC han hecho, con el EDUC han hecho un informe muy interesante, ¿no? Con algunos patrones y tendencias de lo que es formas de captación en el Internet, incluso a través de los propios juegos en línea, ¿no? Donde hay riesgos muy particulares, ¿no? Y en todo caso, para finalizar esta intervención, sí creo que es importante anotar que hay un incremento del número de casos de trata de personas extranjeras en el Perú. Estamos pasando, ya enfrentamos, si antes veíamos una tendencia de trata interna, ahora lo que vemos es el incremento de la trata transfronteriza y con una clara representación de víctimas y sobrevivientes de nacionalidad venezolana, ¿no? Lo vemos en las estadísticas de la policía, en las estadísticas del Ministerio Público, desde el año 2016-17 a la fecha, ¿no? Quizás como una pequeña reducción en lo que fue 2020, producto de la pandemia y la reducción también de las actividades de las fuerzas de seguridad, pero definitivamente hay un incremento de denuncias y víctimas identificadas, ¿no? En ese sector, y eso genera también la necesidad de desarrollar enfoques diferenciados en lo que son los procesos, tanto a nivel de la prevención del delito, ¿no? En determinados grupos, y a nivel de la persecución también, es decir, las personas en función de su situación en la sociedad van a poder enfrentar de una u otra manera la posibilidad de denunciar, ¿no? Vemos que muchas personas venezolanas no se animan a denunciar por el temor que tienen o por las amenazas que sufren, ¿no? Y así como también a nivel de lo que es la asistencia y protección, que tiene una serie de desafíos también, ¿no? Les agradezco a los dos esta breve charla y estas declaraciones, y esperamos pues, que por parte de las organizaciones e instituciones busquemos una solución en conjunto, y es un problema
definitivamente que no se soluciona con una o dos decisiones. Les agradezco a los dos y para cualquier eventual reunión, charla en este tipo de programas de podcast de YouTube, esperamos su participación. Muchas gracias, Gilberto y Joel.